Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios. Continuamos adorándole. Ahora pasamos a la parte de la lectura y la predicación de las Sagradas Escrituras. Continuamos estudiando el libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 31. Hoy estaremos viendo en qué momento ocurriría esta profecía que vaticinaba, mostraba de antemano el juicio que vendría sobre el pueblo de Israel por incumplimiento del pacto. No sin antes primero orar a nuestro buen Dios. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias en este día por su amor y misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos de que haya puesto el querer y el hacer por su bendita voluntad y podamos acercarnos, Señor, con la confianza de que aquel velo que cubría el lugar santísimo, que según Hebreos declaraba, afirmaba, señalaba que ningún hombre podía tener una relación directa con Dios, no sin ser juzgado y sin morir. Ahora ese velo ha sido quitado por medio de la sangre de Cristo y somos llamados a entrar a esa comunión, a ese lugar santísimo y hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Reconocemos que es día de santa convocación y que debemos honrarle, alabarle, reconocer que todo lo que somos, tenemos, que nuestras vidas deben centrarse, ubicarse única y exclusivamente en el Hacedor de la vida, del mundo y sobre todo en el Dios que nos salvó. Edifique nuestras vidas por medio de su bendita palabra, mientras también oramos para que la misma continúe siendo palabra que llame a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, quien la Escritura establece es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro nombre debajo de los cielos en el cual podamos ser salvos, sino única y exclusivamente en el nombre de Jesucristo. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos. Amén y amén. El domingo pasado comenzamos el capítulo 31 de Deuteronomio, que está todo unido a esa exhortación, ese llamado de Dios por medio de Moisés al pueblo que va a entrar para poseer la tierra prometida, recordándoles que están bajo un pacto y que ese pacto contiene bendiciones y maldiciones sobre la obediencia y la desobediencia del mismo. Ya hemos afirmado, enseñado que el propósito de cada una de esas leyes era que el hombre entendiera lo que Dios merecía, lo que Dios exigía. La ley de Dios muestra quién es Dios, su carácter, su santidad, pero también revela nuestra pecaminosidad. Y de hecho, el verdadero propósito de la ley no era trazar una escalera de 613 escalones hasta llegar al cielo para ser salvo, sino todo lo contrario, derribar cualquier escalera artificial que como hombres creamos que podamos construir para llegar al cielo y demostrar que no hay ningún hombre que pueda estar a cuentas con Dios o ser justificado delante de Dios, sino solo por la gracia de Dios. Así que esa ley venía a confrontar al pueblo con su incapacidad de poder amar a Dios con todo el corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Para que esos hombres que serían llamados a salvación, viéndose en ese estado de condenación, y por medio de la obra del Espíritu Santo fuesen persuadidos al arrepentimiento y a la fe en el único que puede justificar a los hombres, Jesucristo, en el único que puede salvarnos. Moisés ha sido llamado frente al tabernáculo con Josué. Ya de antemano se había mostrado que Moisés no entraría a la tierra. Se hace un cambio en el liderato. A Moisés se le dice: tus días ya han llegado. Josué debe entrar al pueblo.
Moisés se dirige a Josué y le dice que se esfuerce y que sea valiente, que Dios estaría con él, que Dios iría adelante y pelearía por ellos. Pero también se dirige al pueblo y les dice que debían tener mucho celo y cuidado en obedecer lo que Dios había dicho. La palabra que Dios les había declarado debía estar allí al lado del arca del pacto, y cada 7 años, en el año de la remisión, versículo 10 del capítulo 31, debían recordar, debían tener en mente que ese era el año de la liberación, ese era el año en el que las tierras o las deudas o los esclavos quedarían libres, que ese año no solamente proclamaba la obra de Cristo en su venida, sino que también el año de la remisión estaría asociado a un juicio por violación de pacto, a un juicio porque Dios le presenta a Moisés de antemano: tú no vas a entrar, Moisés, y no tienes ni idea de lo que ese pueblo va a hacer cuando cruce y entre a la tierra prometida. Me van a dejar, van a comenzar a adorar a otros dioses. Los sacrificios que nunca hicieron para mí en el desierto, nunca sacrificaron nada a mi persona. Terminarán sacrificando aún a sus hijos, quemándolos en el fuego y haciendo todo tipo de locuras. Me van a hacer enfurecer. Mi ira vendrá sobre ellos. Apartaré mi rostro y verán lo que les va a acontecer. Se los dio en un cántico. El mensaje estaría en forma de un cántico. Cada 7 años, a partir de la entrada del pueblo a la tierra prometida, hasta la llegada de Cristo, cada 7 años, esas palabras saldrían. Y vimos que parte de la razón era porque los hijos que iban naciendo y las otras generaciones que vendrían debían conocer lo que Dios había hablado. Debían saber a qué se debían de atener de no obedecer a la palabra de Dios. Dice el versículo 22: y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, versículo 23, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Contra ti es contra el pueblo. Ese documento estaría al lado del arca del pacto como testigo de lo que Dios había hablado. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Y aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Moisés le dice: yo ni voy a entrar a la tierra prometida. Aunque aquí no lo diga, la realidad es que la molestia que lleva a Moisés a desobedecer a Dios, a deshonrar a Dios, porque así es como Dios lo ve, que no le va a permitir entrar a la tierra prometida, no fue porque Moisés estaba enojado con Dios. No era porque Moisés tenía problemas con las ordenanzas y los decretos de Dios. En su trabajo con el pueblo, llegó el momento de desesperación, de molestia, que se enojó. Dios le dio una orden. Moisés no la obedeció tal y como Dios le había indicado. ¿Sabría Moisés la rebeldía del pueblo? Aquello había tenido un costo sobre sí mismo. Versículo 28 dice: congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras. O sea, era importante que todo el liderato atendiese, que nadie dijese: no sabíamos.
Usted sabe cómo somos los seres humanos, ¿no? Nos cantamos ignorantes, nos da Parkinson, Alzheimer, fuera de tiempo, porque de momento no sabemos, se nos olvida. Hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Ese pacto fue dado. Esta no es la vez, no están realizando un pacto nuevo, están retomando el pacto que ya Dios le había dado al pueblo y que lamentablemente sus propias familias, los que habían salido de Egipto, no habían obedecido y fueron condenados a morir al desierto. De hecho, aprovecho para decírselo porque eso es un disparate en las iglesias, que todo el tiempo se habla. Oh, salieron de Egipto y todos los que fueron salvos, rayos, todos los que fueron salvos, todos fueron condenados en el desierto. Murieron en el desierto. ¿Cómo que fueron salvos? La Escritura dice que no creyeron en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 y por esa razón fueron condenados a morir en el desierto. Por eso la insistencia a este grupo que por gracia va a entrar, que les recuerdo que en lo que hemos leído, los que no entrarían, que creyeron que iban a entrar y a pelear, consideraron a estos que van a entrar como un impedimento para ellos vencer. Veían esos más jóvenes y los viejos, los mayores, como personas que iban a imposibilitar su movimiento en la guerra. Pero Dios decidió que de 20 años hacia abajo, por gracia, sin merecerlo, entraran. Y esa generación que va a entrar, que entra no porque lo merece, que entra bajo un acto de la gracia y la misericordia de Dios, Dios les recuerda, ustedes van a entrar, pero no se les debe olvidar lo que les pasó a sus familiares. Si ustedes me deshonran, también van a morir. Este Dios no se predica en muchas iglesias. El Dios de muchas iglesias solo es el Dios de Deuteronomio 28, en los versículos que habla de la bendición, donde usted debe ver y confesar y esas bendiciones, tenerlas presentes para que usted les recuerde a Dios cómo es que Él lo va a bendecir. Porque yo sé que después de mi muerte, versículo 29, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. No es el camino que Moisés les mandó. Es el camino que Dios mandó, solo que Moisés fue el hombre de Dios que compartió con ellos el camino. ¿Cree que hay una relación entre Jesús como el camino? Sí, Jesús es el camino. Es el único camino al cielo, Juan 14:6. Y que os ha de venir mal en los postreros días. O sea, que hay un juicio. Pero este juicio está proyectado, del que se está hablando, a un momento específico que ocurriría en un tiempo llamado los postreros días. ¿Sabía usted que ese término es un término utilizado en la escatología? La escatología viene de una palabra griega que significa últimos tiempos, últimos acontecimientos. Y no creo que se entienda realmente la palabra postreros días. Hay algunos que dicen que estamos viviendo en los postreros días. Hay quienes dicen que no hemos llegado a los postreros días porque los postreros días serán los días cercanos a la gran tribulación antes de la segunda venida de Jesucristo. Lo que la mayoría de ustedes le han enseñado es que van a ser 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo, que va a haber un tiempo de gran tribulación. Algunos creen que esos 7 años van a estar divididos por 3 años y medio de una aparente paz, de un acuerdo entre Satanás con una parte del pueblo judío, con el llamado anticristo, y que esos 3 años y medio que restan de gran tribulación serían el momento en el que el anticristo o esta figura traída por Satanás se va a revelar o va a mostrar su verdadera cara y va a perseguir al pueblo de Israel. Y ahí Dios actuaría para salvar a una parte del pueblo de Israel hasta que acontezca la segunda venida de Jesucristo. Que en esa escuela escatológica no se pone todavía fin al mundo, sino que la segunda venida de Jesucristo, según ellos, prepara el escenario
para el periodo milenial. Terminando el milenio con otra nueva batalla, Cristo habiendo reinado y sentándose en un templo y habiendo vencido, va a confrontar que las naciones nuevamente se le vayan en contra. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero así termina esa escuela escatológica. Hay una nueva batalla al final del milenio, se llama Gog y Magog. La batalla de Gog y Magog. Y es luego de esa batalla de Gog y Magog, donde Dios sale para proteger a su pueblo, que entonces, según ese modelo escatológico, que es el modelo en la mayoría de las iglesias, especialmente que no están bajo denominaciones históricas, da paso a la eternidad, al estado eterno, al reino consumado. ¿Cuándo iniciaron los postreros días? ¿Cómo saber cuándo iba a acontecer este evento? Pudiéramos ir al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay 8 versículos y 9 ocasiones con diferentes frases se habla de este momento. 8 versículos, 9 referencias. ¿Por qué hay 9 referencias en 8 versículos? Porque hay un versículo en Primera de Juan, capítulo 2, que habla de los últimos días 2 veces. O sea, en un mismo versículo aparece la palabra 2 veces. Por eso hay 8 versículos, pero hay 9 menciones. Pero debemos empezar en el Nuevo Testamento o los postreros días vienen del Antiguo Testamento. Yo creo que es claro que acabamos de leer que el término postreros días no inicia en el Nuevo Testamento. Si el término postreros días o este juicio contra Israel por violación del pacto ocurriría en los postreros días y está en el Antiguo Testamento, deberíamos sacar el tiempo, ¿no cree?, para ver qué tiene que decirnos el Antiguo Testamento primero sobre los postreros días. Yo con toda honestidad no recuerdo haber leído un libro, puede ser que lo haya. Hay una cantidad de literatura increíble allá afuera, pero yo al menos no he visto un libro que aborda el tema de los postreros días en el Antiguo Testamento. En otras palabras, que antes de pretender entender el término, cuándo ocurre, qué sucede, vaya a la fuente, al origen, dónde se utilizó esa palabra por primera vez, cuál es la etimología como en la palabra, cuándo ese término se acuñó, se empezó a usar, cuál fue su propósito, qué señalaba, cuál era su significado, para poder entender luego si hubo un desarrollo, un cambio en la palabra, porque ahora significa otra cosa. Necesitamos regresar al Antiguo Testamento. ¿Sabe que quien en el Antiguo Testamento inicia exponiendo el tema de los postreros días es Moisés? Yo no he leído un libro de escatología que tenga que ver con Moisés, que inicia hablando de que los acontecimientos relacionados a los postreros días tuvieron inicio en Moisés. Pero se los voy a probar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. El primer libro que debemos ir, y la primera profecía maravillosa, se halla en Génesis capítulo 49. Habla su Biblia conmigo. Génesis capítulo 49 es el antepenúltimo capítulo. Génesis tiene 50 capítulos. Aquí no inicia todo lo que va a suceder, pero es el primer momento en que, debo aclararlo, en el que se usa el término, hay varios términos que se usan en la Escritura, tal vez debo decirlos, no todos se usan con Moisés, pero quiero que los tengan en mente. En el Antiguo Testamento se usa la expresión días venideros, días venideros. Los días venideros es lo que vamos a ver, así es el término que se utiliza en Génesis. Se utiliza la expresión postreros días, fin de los días, últimos días y al cabo de los días. Cada una de estas 5 expresiones provienen del Antiguo Testamento. Inicia con la expresión días venideros. Los postreros días, el fin de los días, últimos días y al cabo de los días.
Mientras esta semana me preparaba para estudiar esta porción de la Escritura, me encontré con que hay más pasajes que hablan de los postreros días en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, para mi sorpresa. Y miren que es un tema que le he dedicado algún tiempo, pero sigo aprendiendo. La primera mención está en Génesis capítulo 49, pero no es que aquí inicia, es importante que lo entienda. No es que en Génesis 49 va a iniciar la profecía, porque lo que vamos a leer está ligado a Génesis 3:15, a Génesis 12:3 y 7, a Génesis 15:6, a Génesis 17, o sea, a un sinnúmero de eventos ya iniciando el libro de Génesis. De hecho, empezamos una clase de escatología y lo primero que les mostré a los estudiantes es que la escatología iniciaba en el capítulo 1 de Génesis. En el 1. En el 1, yo no veo el 1, yo lo que veo son 6 días de creación y al hombre. Ese hombre que fue creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios, para que ejerciera dominio sobre la tierra. Me refiero a Génesis capítulo 1, versículo 26 hasta terminar ese capítulo. Representa lo que Dios le da a ese hombre, representa la obra que habría de llevar el segundo Adán, Cristo. Que luego cuando se habla de Cristo no se habla como que Él tiene o lleva, sino que Él es la imagen de Dios, hecho conforme a su semejanza. Y por eso el segundo Adán viene a cumplir y a dar dominio a lo que el primer Adán fracasó en Génesis capítulo 1. Así que la escatología inicia desde el primer capítulo de Génesis. Solo le estoy diciendo que la primera expresión profética que aborda, que toca este término que se usa en el Nuevo Testamento de un evento futuro enmarcado en un espacio específico de tiempo, Génesis 49 inicia en el versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé, escuche, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y usted dirá: ¿y cómo podemos saber, pastor? ¿Cómo usted puede probar que esos días venideros son los días del Mesías? Pues muy fácil, porque en la propia narración lo va a decir. Lo primero que va a hacer Jacob, por espacio de tiempo no lo vamos a leer completo, es que va a ir dirigiéndose a cada uno de sus hijos, menos a José, que está en Egipto. Pero va a comenzar con Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Neftalí, Rama. Va mencionándolo hasta Benjamín. Y les va hablando a cada uno. Al primero, que es el mayor, le dice: tú no vas a heredar la tierra. Tú eres el mayor y tú eres la fuerza, tú eres mi vigor, tú eres mi primer hijo. Pero tú te acostaste con una de mis esposas. Tú tuviste la desfachatez de llevar a cabo un acto que nunca debiste haber hecho. Le dijo: no vas a ser el primero. Ese acto está en el capítulo 35. Luego llama a Simeón y a Leví en el versículo 5. Y también les llama la atención por un evento que sucede en Génesis capítulo 34, donde dan un sinnúmero de muertes, se vuelven locos en un ataque de ira, de cólera. Sacan sus espadas. Parecían demonios matando. Le dice: ustedes tampoco. Y se va dirigiendo a cada uno. Cuando llega a Judá, aquí viene el aspecto profético que nos ayuda a ver que esto estaba relacionado al tiempo de Cristo, porque inicio en el versículo 8. Escuche. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. Por eso se habla del león de la tribu de Judá, Jesucristo. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. ¿De quién está hablando?
Pues aquí hay de esos pocos lugares que hay consenso entre la interpretación rabínica y la interpretación de la iglesia. Silo es el Mesías. Es una expresión del Mesías. ¿Cómo llegamos a este momento? Debo recordarle brevemente que cuando los hombres caen, en Génesis capítulo 3, se anuncia un Salvador. Habría un hombre que nacería de la simiente de una mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Nosotros solo lo hemos visto porque eso es lo único que enseña la iglesia segmentadamente y fragmento de la teología desde el punto de vista soteriológico, como si se puede separar la doctrina de la salvación de la doctrina de las cosas que llevaría a cabo el Mesías, que es la escatología. Esa simiente que vendría a ser el Salvador no se dice, no hay Israel, no hay gentiles, lo que existe es el mundo creado. Pero habrá un Salvador en el contexto de Génesis 3:15, un Salvador para una parte del mundo. Vemos los actos de Dios preservando esa simiente. Caín mata a Abel, pero termina el capítulo 4 estableciendo que Dios le da en la gracia a la esposa de Adán que tenga un hijo y comienza esa simiente. De hecho, la Biblia usa el lenguaje de semilla, pero de semilla en términos como si estuviera siendo espermatozoide. Va guardando el linaje, no lo vemos por la traducción, pero en hebreo eso es lo que está diciendo. Y de Set, dice que los hombres comienzan y viene el grupo de Nos y viene Enoc y todo lo que sucede y Dios preservando ese linaje hasta que llegamos, luego del diluvio, Noé se va por Sem en linaje, y llegamos a Taré y de Taré a Abraham, o Abraham en ese momento. Y tenemos la profecía de Génesis capítulo 12, versículo 3 y versículo 7, que ha sido interpretada como que Dios tuvo y que supuestamente un acuerdo con Abraham de que él le juró a Abraham que todos sus hijos iban a ser benditos, lo que no enseña el Nuevo Testamento, no era nada de sangre. Allí se establece nuevamente que en esa simiente serían benditas muchas familias, naciones de la tierra. Lo que ya se había dicho en el capítulo 3, que ese Salvador no estaba limitado a una parte del pueblo de Israel, sino que traería salvación a muchas familias del mundo. Y así se va desarrollando todo ese panorama. Así que cuando llegamos de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, ahora Jacob, el último patriarca, también está en esos últimos días como Moisés, que sabe que ya está viejo, ya está mayor, y está orando por sus hijos. Y Dios lo va a usar para decir, ¿recuerdan aquella simiente que Dios profetizó? El Salvador por medio del cual, conforme a la carne, un día vendría un Salvador, que a él se congregarían las naciones. Va a ser rey. Cuando aquí habla del cetro, está diciendo que va a ser rey. Génesis ya está diciendo que el Mesías es un rey. Que ese rey segundo vendría del linaje de Judá. Y ahora ya comenzamos a entender por qué Dios va a preservar, aun cuando el pueblo se divide, específicamente al reino del sur. Aun cuando la Escritura declara que el reino del sur hizo cosas peores que lo que hizo su hermana mayor, el reino del norte. Uno esperaría, si el propio Dios dice que la hermana menor se prostituyó mucho más que la mayor, ¿por qué no destruirla? ¿Por qué no enjuiciarla mucho más duro que al reino del norte? Ya sabemos. Porque Dios estaba preservando un linaje en cuanto a la carne del cual vendría el Mesías. Y Dios había determinado que el Mesías vendría del linaje de Judá. Pero todavía dice más. Ese pasaje dice cuándo nacería. ¿Cómo? Y no lo dice. Sí lo dice. Dice que ese cetro se levantaría en el momento en que Judá dejase de reinar. Habría un tiempo en el que Judá ya no
su reinado, su primado no se iba a mostrar por encima del de sus hermanos. Si usted lee la historia del Antiguo Testamento con cuidado, verá que en toda la historia de la conquista, la tribu que tiene prioridad, la tribu que anda al frente en el ejército llevando a cabo las hazañas es Judá. Y cuando se divide el reino del norte y el reino del sur, Judá tiene una larga lista de reyes, mucho más larga obviamente que el reino del norte, porque fue sacudido, fue llevado a juicio por Dios en el año 722 por los asirios. ¿Cuándo se interrumpe el linaje de los reyes del sur? Usted lo tiene en el Nuevo Testamento y posiblemente en su vida le han dicho, Herodes. Cuando usted va a Mateo, hermano, siéntese, tiene mucho, vamos a aprender cosas maravillosas. Cuando usted está en Mateo, y Mateo habla del cumplimiento de Génesis capítulo 12, del cumplimiento de Segunda de Samuel o Primera de Crónicas capítulo 17, de aquel rey prometido a David que vendría de su casa. Así inicia Mateo 1:1. ¿La genealogía de quién? De la simiente o de la promesa Abraham y a la vez el hijo de David. No son dos promesas separadas, es una misma promesa. ¿Y quién es? Cristo. ¿Y cuándo nace Cristo? En los días de Herodes. ¿Y quién es Herodes? El primer rey que va a tener el pueblo. El pueblo pasó, para poner un poco de más contexto, el pueblo pasó, Judá, de ser cautivo por el imperio babilónico a los medos y los persas, donde van a dominar los persas, luego a los griegos y finalmente a los romanos, donde se encuentran con la llegada de Jesucristo. Pero teniendo tantos conflictos entre ellos, el pueblo de Judá, Roma decide poner a un idumeo por rey. Y es la primera vez que el pueblo se encuentra con que el cetro se les había quitado, pero Dios tiene un cetro que va a levantar para salvación. Un nuevo rey, a pesar de la circunstancia, ese cetro es el Mesías. Y la obra de salvación que vendría a ser Silo no estaba limitada al pueblo de Israel. A él se congregarán los pueblos. Por tiempo, segunda profecía que anunciaba los postreros días en el Antiguo Testamento. Y va a ver que esto es maravilloso. Como todo tiene una unidad, puede ver una la armonía cuando deja que la Escritura interprete la Escritura. Y vamos a tener que regresar a Herodes y lo que sucede con Cristo en el nacimiento, en el tiempo de Herodes. Porque me parece que hay una estrella. Hay una estrella. ¿Sabe cuánto tiempo llevamos nosotros, el pueblo cristiano, filosofando y buscando? ¿Por qué había una estrella? ¿Por qué se habla de una estrella? Su estrella hemos visto. Hay unos sabios de Oriente que han seguido una estrella porque saben que había una profecía que señalaba que saldría una estrella y que esa estrella estaba asociada a un rey. Y ellos llegan buscando dónde está el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto. ¿Qué si yo le digo que esa estrella estaba en el Antiguo Testamento y yo nunca lo había visto tampoco? Vaya conmigo al libro de Números. Estamos hablando todavía en Moisés. Números. Libro de Números. Solo me da el tiempo a cubrir los postreros días en Moisés. Son 4 pasajes.
Números, libro de Números. Es el cuarto libro de Moisés. Es el libro que está antes de Deuteronomio, que es el libro que estamos estudiando. Por favor, diríjase conmigo al capítulo 24. Yo le invito a que usted luego, cuando tenga tiempo, estudie esto un poco más. Esto es una parte de la historia del pueblo de Israel, donde el rey de Moab, Balac, va a llamar a Balaam, a un profeta, para que maldiga al pueblo de Israel, porque tiene temor. Dice que el pueblo de Israel es muy numeroso, el que está entrando para poseer la tierra, tiene miedo y recurre a llamar a un profeta nuevamente llamado Balaam para que Balaam profetice, declare una palabra de maldición sobre Israel, lo cual Dios no le va a permitir a Balaam hacer. Balac, estoy resumiéndole la historia, Balac se va a molestar y va a buscar varias maneras de ver cómo llega a tener contacto. Finalmente va a estar con Balaam, y Balaam le va a decir en cada uno de los encuentros que no puede maldecir al pueblo porque Dios no se lo ha permitido, y Balac está enojado porque él le ha dicho: yo estoy dispuesto a darte todo lo que tú quieras, lo único que te he pedido es maldice a Israel. Y Balaam le dice: no puedo maldecir al pueblo que Dios no me ha permitido maldecir. En esta ocasión, en el capítulo 24, inicio en el versículo 1, dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez, o sea que esta es la tercera vez, en busca de agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Si agarra Balaam, Dios lo va a dirigir para que mire las tribus. Y alzando sus ojos, vio Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey. Ya empieza a hablar, ya va a ver, hablar de un rey. Enaltecerá su rey. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como la de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Mira el versículo 9 y observe que está leyendo Génesis 49. No lo hemos leído, pero quiero que usted vea que el pasaje que ya vamos a comenzar en el versículo 9 del capítulo 24 está haciendo referencia a la visión que tuvo Jacob de los días venideros. Se encorvará para echarse como león. Eso es Génesis 49, versículo 9. ¿Quién lo despertará? Él es el león de la tribu de Judá. Y mire lo que va a hacer ahora. Va a conectar la profecía de Jacob sobre el pueblo de Israel, o sea, sobre sus hijos en ese momento dado, del cual vendría Silo o el Mesías del linaje de Judá, pero lo va a llevar al inicio, porque lo va a unir a la profecía de Abraham. Mire el versículo 9, ¿cómo termina? Benditos los que te bendijeren y malditos
los que te maldijeren. Génesis 12:3. ¿De quién estaba hablando? De Abraham, de Israel, del Mesías. Es en el Mesías que hay salvación. Es de Cristo. Pero no hemos terminado. Eso no es la parte más gloriosa. Adelanto al versículo 13. Si mira la perícope, el encabezado en el versículo 10 dice profecía de Balaam, ¿verdad? Voy al 13, versículo 13. Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Entonces, los postreros días vienen del Antiguo Testamento. ¿Y por qué no estudiamos el Antiguo Testamento para poder entender por qué el Nuevo Testamento usa el término? ¿Qué iba a suceder? Sigo la lectura en el versículo 15. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Saldrá una estrella de Israel, se levantará cetro. Ese cetro no era el cetro del que había hablado Jacob en el capítulo 49. Sí, es el mismo cetro. Se levantará cetro de Israel. ¿Y qué va a hacer ese cetro? ¿Qué va a hacer ese rey? Aunque dentro de la profecía está hablando de que el pueblo iba en el contexto a dominar a Moab, está hablando de algo una obra mucho más gloriosa. Mire el versículo 19. De Jacob saldrá el dominador. ¿Quién es el dominador? Viene de Génesis capítulo 1. El que viene a tomar el dominio sobre la tierra. Dios le dio al hombre, al primer Adán, lo crea a su imagen para que cumpla a semejanza de Dios el deseo de Dios en la tierra, tomando dominio de la tierra, pero en su pecado cae. Pero el Salmo 8, y nosotros estamos estudiando los Salmos, la mayoría de ustedes, si no están viendo los videos, se lo están perdiendo, eso es cosa de usted. Pero cuando discutimos el Salmo 8, que ha salido en múltiples ocasiones, el Salmo 8 es Génesis 1. Donde el salmista se pregunta, ¿cómo es que un Dios omnipotente, creador, glorioso, majestuoso, coloca toda la creación y la somete en manos de un hombre que es menor que los ángeles? Refiriéndose a Adán, pero también a Cristo. ¿Por qué va a colocar a un hombre para sojuzgar la tierra? Hebreos 2 lo contesta. Porque habría un hombre que no se menciona en Génesis 1, que era el segundo Adán, que viene a cumplir el Salmo 8. Y lo que el primer Adán no pudo cumplir por su pecado, el segundo Adán lo cumple. Él no fue creado a imagen de Dios. Por eso Hebreos 1 inicia diciendo, Él es la imagen de Dios. Y las Escrituras. Y siendo en semejanza de Dios, segundo, vino a ejercer dominio. Por eso Hebreos lo coloca cumpliendo el Salmo 110.
y diciendo: ¿a qué ángel Dios le dijo jamás tú eres mi hijo? ¿A qué ángel Dios le dijo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno. Al Hijo Jesucristo. Hebreos 2 dice que Jesús es el cumplimiento del capítulo 1. Disculpen, hay algo en la banca al lado de la hermana. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos para seguir? Tenemos que Dios ha creado la tierra, ha sometido la tierra, ha colocado un hombre, ese hombre ha caído. Dios ha traído una promesa de salvación, de redención. Solo nos dice que va a venir a través de un hombre. No dice quién va a ser ese hombre. Pero ahora nos dice por medio de Abraham que ese hombre va a ser de bendición y salvación a todos los pueblos de la tierra. ¿De dónde viene ese hombre? Génesis contesta: viene de Judá. ¿Qué viene a hacer? Es rey. ¿Cómo va a ser? Va a gobernar al mundo. Él es el Salvador. Todo eso está en Génesis. Génesis. Y ahora Moisés nos dice: va a llegar en un momento específico. El momento que ya se nos declaró en Génesis 49. El reinado que iría por Judá se perdería. Pero Dios levantaría un nuevo cetro. Y nos encontramos con Mateo, donde precisamente, coincidencia, tenemos un rey colocado, rey de los judíos. Roma tiene su rey. Es que se le coloca a Israel un rey, se le impone un rey que no es ni del norte ni del sur. Y es Herodes. Y qué coincidencia que en el momento en el que nace el rey, en el tiempo en el que se había perdido el reinado, aparece una estrella. Cumpliendo Números capítulo 24, versículo 17. Déjeme decirle, para que usted, si está aquí, piensa: no, el pastor, usted está con su escatología loca. Para su conocimiento, en el primer siglo, el pueblo de Israel, después de la destrucción del templo, sabiendo que el Mesías tenía que haber venido, porque ellos lo sabían, proclamaron un Mesías que salió de manera abrupta, Bar Kokhba, que es el que va a llevar a la rebelión, a la última guerra entre los judíos y los romanos, donde los romanos van a vencer al pueblo judío y los van a expulsar. El primer edicto de expulsión lo va a llevar a cabo Roma. Dicen: de aquí se largan, no los queremos, se van. Y por esa razón le cambian a la región en territorio judío, cuando ellos vivían, que se llamaba Judea, y le cambian el nombre a Palestina. Año 134 después de Cristo, principios del siglo II. En ese primer siglo, antes de esa rebelión, en el año 134, se va a levantar un rabino extremadamente importante, lo puede buscar cuando quiera. Aparece en todo lugar. Solo que usted tenga interés y quiere cotejar la información. Rabbi Akiva. Y Akiva va a decir: el Mesías tiene que estar entre nosotros. ¿Y sabe cuál es la profecía de base para señalar a Bar Kokhba? Números 24. Él era la estrella, el primer Mesías que ellos colocan, porque la estrella y el Mesías estaban unidos, y colocan a su primer falso Mesías, Salud. Lo colocan para que él llevase a cabo la obra de redención, creyendo que él iba a poder vencer al imperio romano, iban a traer la salvación. Y la profecía de base es Números 24,
17. Los otros dos pasajes que abordan el tema son muchos más. Estoy hablando dentro de la primera división del Antiguo Testamento. Los judíos le llaman al Antiguo Testamento el Tanakh. Y tiene 3 divisiones. Los libros de la ley, los libros de Moisés, el Pentateuco, como nosotros le llamamos. Luego vienen los profetas y vienen los escritos. Son 3 partes. Nos vamos a quedar en los primeros 5 libros. Y en esos primeros 5 libros de la ley se habla de los postreros días en 4 ocasiones. La primera en Génesis 49, la segunda en Números capítulo 24, la tercera la que vamos a ir es en Deuteronomio 4 y la cuarta es parte de la que estamos, el capítulo, Deuteronomio 31, 29, que es el que nos llevó a Génesis. Porque estamos estudiando el libro de Deuteronomio y les recuerdo que nos estamos preguntando, hay un juicio, hay un cántico de una situación que va a acontecer y nos preguntamos cuándo va a ocurrir. Dice que va a ocurrir en los postreros días. Antes de saltar al Nuevo Testamento, lo que hemos hecho es, ¿por qué no buscar si existe base, escritura, fundamento sobre ese día, primero en el Antiguo Testamento, para luego verlo a la luz del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo, pero el Antiguo es el fundamento del Nuevo, no los podemos separar. Por eso no entendemos la Escritura. En Deuteronomio, el pasaje ahora a considerar está en el capítulo 4. Y ya lo habíamos visto porque ya predicamos de esto. Deuteronomio 4, vaya conmigo. Así que va a salir un rey que viene a dominar. Va a tener dominio. Va a ir suprimiendo a sus enemigos por estrado de sus pies y va a ir alcanzando las naciones en términos de salvación. Algunos ven ese alcance o ese dominio como la teología de dominio y lo que entienden es de manera literal que todos los pueblos se van a entregar a Cristo ya cercano hacia su segunda venida. Eso es otra interpretación. Deuteronomio capítulo 4. El capítulo 4 es muy importante porque Moisés está hablando exactamente de lo mismo. Aquí hay un anticipo de lo que iba a suceder o de lo que estamos viendo en Deuteronomio 31 y 32, donde ya Moisés les está advirtiendo de qué iba a suceder si ellos no eran obedientes al pacto. De hecho, lo puede iniciar viendo en el capítulo 4, mire la perícopa, Moisés exhorta a la obediencia. Y una de las primeras cosas que le dice en el versículo 2 es que no le quiten ni le resten a la palabra de Dios, que dicho sea de paso, ese es el pasaje con el que cierra el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22 termina diciendo, cuidado, tanto del que le quita como del que le añade. Pero en ese capítulo, el pasaje importante que habla de los postreros días es el 30. Para entenderlo, necesitamos tomar un poco de más contexto. Y voy a iniciar en el versículo 23. Preste atención, porque lo que usted va a estar leyendo es exactamente Deuteronomio 31. Es la advertencia de lo que iba a ocurrir. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Deuteronomio 4:23. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Este es el pasaje de base de Hebreos 12, de la última advertencia. Porque Hebreos 12 en el capítulo 10 dice que el día de venganza estaba por suceder. Dice, he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá. Y el autor de Hebreos está citando Deuteronomio 32 y diciendo que iba a ocurrir en su tiempo.
Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo por testigo. Les dije que era lo mismo. Es un resumen, era un anticipo iniciando Deuteronomio. Yo pongo por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No van a durar mucho ustedes ahí, reinando. No estaréis en ella largos días, sino que dice, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Estamos hablando de lo mismo. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos. Quedaréis poco en número, o sea, muchos morirían y otros pasarían a ser esclavos en otros pueblos. La diáspora, el pueblo por todos lados diseminado. Y quedaréis poco en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allá dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero aquí viene la profecía importante, escuchen. Mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo corazón y de toda alma. No se está cambiando nada. Dios había dicho que Él demanda que sus hijos le amen, o los que son van a ser sus hijos con todo el corazón. Y ya aquí está diciendo, profetizando, cuando tú entres a la tierra va a pasar tiempo, pero vas a terminar haciendo lo que te dije que no debías hacer. Y cuando seas juzgado y seas esparcido por otras tierras, si tu corazón cambiare, de todo corazón te tornares a mí. Cuando estuvieres en angustia, versículo 13, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Entonces, ¿qué está profetizando? Que ese pueblo violaría el pacto, muchos morirían, otros estarían regados, pero no dice en qué momento. Solo que habría algo especial que marcaría el momento en que Dios actuaría. Cuando ellos recibieran ¿qué? Un corazón diferente. Ya lo habíamos estudiado. Tal vez a usted se le olvida, pero cuando estuvimos en el capítulo 30, estamos en el 31. Cuando estuvimos en Deuteronomio 30, se profetiza que ese momento del que se está hablando en el capítulo 4, versículo 9, sucedería cuando Dios interviniese para circuncidar el corazón del pueblo. ¿Cómo se llama eso en el Antiguo Testamento? El nuevo pacto. El nuevo pacto. Pues ya nos está diciendo que los postreros días están asociados al momento en el que se iba a cumplir el nuevo pacto. Y una parte de Israel, con ese nuevo corazón que Dios cambiaría, se podrían tornar a Dios como Dios merece y Dios los salvaría. Si tiene duda de si Dios iba a hacer eso, eso se halla en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia.
No era algo que el pueblo iba a alcanzar por ello, era algo que Dios iba a hacer. Y esa obra de la circuncisión es, ¿qué? Jeremías 31, Ezequiel capítulo 36, es el nuevo pacto. Entonces, para ir resumiendo por hoy, porque el tiempo corre, caemos en el pasaje de hoy. Deuteronomio 31, 29. Moisés le asegura al pueblo que Dios le ha dicho que ellos van a violar el pacto y que les va a venir mal en los postreros días. Déjeme resumirles solo 4 pasajes y a vuelo de pájaro porque no hemos hecho un estudio profundo. Ojalá las iglesias estudiaran la Biblia y se dejaran de estar cantando y de cuántas cosas que hacen que a veces hicieran lo que tuvieran que hacer y cuando cantan, canten de la Biblia y adoren a Dios en verdad. Es triste que tengamos un culto como este y hay que ir a veces a la prisa, porque si no ahorita se quedan las bancas vacías. Les voy a resumir estos 4 versículos lo mejor que pueda y ya van a ver qué glorioso solo el escenario de los postreros días o los días venideros en 4 citas del Antiguo Testamento. Falta mucho todavía, pero miren toda la luz que ya arroja. El mundo ha sido sumido en el pecado por causa del primer Adán. Pero la promesa de que un hombre tendría dominio sobre la tierra no caería al piso. Sería precisamente ese hijo de la mujer que nacería, el que vendría a tomar dominio, siendo Jesucristo el cumplimiento del Salmo 8, claramente interpretado por Hebreos capítulo 2. Se comienza a preservar un nacimiento, un linaje, que va desde el hijo que Dios le da, porque Eva misma reconoce, Caín me ha matado un hijo, pero Dios me ha dado un nuevo hijo. Y comienza ese linaje a ser preservado desde Set hasta llegar a Abraham. A Abraham se le dice que en la simiente serían benditas todas las familias de la tierra. El Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice que esa simiente es Cristo. En otras palabras, que ese Salvador no era un Salvador del pueblo hebreo, era un Salvador de todas las naciones, hombres de todas las naciones que serían llamados a salvación. ¿Cómo serían llamados? Por medio de la fe, Génesis 15:6 en la justificación. ¿Qué evidencia tendrían de ser salvos? Génesis 17, la circuncisión del corazón. ¿Cómo serían salvos? Génesis capítulo 22, Dios proveería un cordero. Cuando Dios le pide a Isaac, a Abraham, para ser sacrificado, Jehová diré, yo proveeré un Salvador. Ya nos encontramos con el periodo de Jacob. Y Jacob en el capítulo 49, antes de morir, llama a sus hijos. Todavía los está reprendiendo, siendo grandes. Lo que nos recuerda, sin salirme del tema, nuestra responsabilidad, que a veces no llevamos a cabo. Y le dice a Judá, Judá, Dios te ha escogido. Por medio de ti viene la simiente. Por medio de ti viene el Salvador. Dios te va a usar y vas a ser punta de lanza sobre el pueblo. Pero tu reino también caerá. Pero cuando caiga, Dios va a levantar el cetro. El cetro de salvación a las naciones es Cristo. Y luego allá Moisés le dice al pueblo, Dios levantará una estrella. Vendrá cetro de Israel. Él será el dominador. A él se congregarán las naciones. ¿En qué momento aparecería el cetro? En un tiempo en el que Israel estaría sumido bajo un imperio por haber violado el pacto. Muchos de ellos habrían muerto hasta la llegada de él y parte del pueblo todavía estaría esparcido. Pero Dios traería un Salvador para llamarlos, porque él uniría al pueblo del norte y al pueblo del sur. Él los resucitaría, Ezequiel 37. Él uniría la vara de Efraín con la vara
de Judá y serían una nueva vara. ¿En qué momento ocurriría? No en un momento solo en el que Israel estaría sumido en la agonía esperando un Mesías, sino en el tiempo en que el Mesías aparecería para cumplir el nuevo pacto, que sería el momento en el que ese pueblo sería resucitado. Y la resurrección tiene que ver con la regeneración o el cambio de corazón. En otras palabras, ese momento que se declara en el capítulo 4, donde Moisés le anticipa al pueblo de parte de Dios. Hay un momento en los postreros días que una parte de ustedes se van a tornar a Dios de todo corazón. ¿Cómo se podrían tornar a Dios de corazón si Moisés le había dicho que ellos no tenían corazón para servir a Dios? Oh, porque Deuteronomio 30 dice que también Dios profetizó por Moisés que Dios circuncidaría el corazón del pueblo. Ese pueblo que sería circuncidado vendría a conocer al Mesías. Pero el resto quedarían sumidos en el cántico profético. Esa es la destrucción del pueblo en el gran asedio romano, que termina con la segunda o el segundo templo en el piso. Por causa de tiempo lo dejamos hasta aquí. Pero nos quedan muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento. Muchísimos. Jeremías habla de los últimos días, Daniel 2, Daniel 10, Daniel 12, Oseas capítulo 3, Oseas 30, Jeremías 49, Ezequiel 28. Está llena la escritura. Yo cada día me sorprendo. Mi esposa ayer o anteayer me preguntaba, estaba hablando con alguien y me dijo, le dijiste a esa persona que tenías 30 años de ministerio y llevas creo que un poquito más. Y le dije, contando, le dije, creo que empecé en el 93. Estamos en el 2025. Y yo sigo diciendo y testigo sin ningún problema que este tiempo ha sido el mejor tiempo para mí. El tiempo en que me he dirigido a leer la Biblia. Lo he dicho y no me canso de repetirlo. Esos pequeños pasajes que están ahí, yo no los consideraba. Yo iba rápido a mi comentario. ¿Qué dice el doctor fulano de tal? Ahora leo mi Biblia y mientras la voy estudiando, simple y sencillamente tomo notas con mi bolígrafo. Y si lo necesito, como hoy eran muchos pasajes, traigo mi libreta de mi estudio personal, donde yo voy tomando y cambio las notas, para compartir con ustedes lo que voy estudiando. Hermano, necesitamos amar la Escritura. Lo que necesitamos saber, yo le garantizo que ya está escrito. No necesitamos nuevas revelaciones, ni muchos libros. Aquí hay una biblioteca. Si esta biblioteca la amáramos, si aquí leyéramos. ¿Sabes qué es lo único triste que me he encontrado en ocasiones? Que cuando se me invita a veces a compartir este tipo de cosas, me dice, es que usted es muy bíblico. Saca muchos libros a la vez. ¿Y cómo voy a interpretar la Biblia? Si me estás preguntando sobre un pasaje y el contexto de ese pasaje o la explicación de ese pasaje está en otro libro de la Biblia, tengo que llevarte ese libro de la Biblia para que sepas de dónde sale. Pues me encuentro con que el mundo cristiano no necesariamente está de acuerdo con eso. Ellos piensan que uno debe ir directamente a darle mi entendimiento sobre mi teoría, mi tesis, mi suposición, mi idea. Vayamos a la Escritura. Le garantizo que cuando terminemos el ejercicio, que no lo hemos terminado, de ver todo lo que dice el Antiguo Testamento sobre los días venideros, postreros días, fin de los días, últimos días y al cabo de los días. Y luego conectemos eso con lo que dice el Nuevo Testamento. El cuadro se va a ampliar y se va a esclarecer. Esto es muy importante lo que acabamos de hacer hoy, aunque no parezca ser algo necesariamente para usted súper práctico. Pero estamos haciendo un ejercicio bíblico y hasta hermenéutico, donde le estamos enseñando cómo entender la Escritura, cómo llegar a su significado. ¿Cómo llegamos? Por medio de la propia Escritura. ¿Toma tiempo? Sí, toma tiempo. Hay que ponerse a leer todas esas citas, todos esos pasajes y ver de qué hablaban. Sí, pero es necesario. Porque es la única manera, y aquí termino, hermanos, que podemos garantizar que usted como persona puede saber que lo que usted entiende proviene de la Biblia. Si no, lo que tiene son personas que
es que yo soy fan de fulano y yo cito al otro y tenemos, es la iglesia de los Corintios. Es que yo soy de Pedro. No, yo soy de MacArthur. No, yo soy de William McDonald. No, yo soy de... ¿Por qué no dejamos la escritura? Si todos somos siervos inútiles, todo lo que hemos recibido, si lo hemos recibido, no tenemos de qué gloriarnos. Y si algo está escrito, pues no es nuevo. Vamos a la escritura, ame la escritura, abra la escritura, enséñele la escritura a sus hijos y nuestras vidas van a ser mejores. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias en esta tarde por este tiempo, este espacio en el que continuamos estudiando la escritura. Todavía nos resta camino, pero poco a poco se van añadiendo piezas claves y fundamentales necesarias para tener una correcta interpretación de qué era lo que iba a ocurrir cuando viniese el Mesías. Y no tener una parte del cuadro solamente, una visión tuerta sobre lo que iba a ocurrir. Ayúdanos, Señor, a amar su bendita palabra, a creer que ella es la luz necesaria y que no se trata de nuestro entendimiento, de nuestra sabiduría, sino de con humildad acercarnos a ella y orar que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento para entender escritura con escritura. Estoy convencido que es la única forma en que se puede trazar una interpretación objetiva, que nada tenga que ver con personas, con escuelas, con un libro, con una no sé qué. Ayúdenos, Dios. Nos acercamos a la mesa donde vemos el Evangelio, donde tenemos en el pan y en la copa el nuevo pacto. Ese preciso momento que estábamos hablando, en el que el corazón de una parte de Israel sería cambiado para salvación, pero que ya sabemos por la profecía que no sería solo una parte de ese pueblo, sino que ese cambio, ese corazón que vendría a traer como parte del resultado de la obra del Mesías, alcanzaría también a personas y a familias de todas las naciones de la tierra. De hecho, nosotros somos cumplimiento de ello. No estaríamos aquí si eso no fuese una realidad. Así que damos gracias en todo y por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén.